Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy. Estaremos conversando y analizando los resultados de la encuesta ciudadana realizada desde Circular en conjunto con Conadecus, llamada El rol del consumidor para un Chile circular. Hoy nos acompaña Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus. También estaremos conversando con Fernando Enríquez, sociólogo detrás de la encuesta realizada, quien también es director de Circular, y quien les habla, Carola Moya, presidenta de la Asociación de Consumo Sustentable de Chile, Circular. Primero quisiera partir explicándoles un poco cuál fue el objetivo de esta encuesta. Si bien existen distintos estudios, encuestas que se han realizado sobre economía circular para conocer qué tanto sabe o dice saber la ciudadanía con respecto a esto, o la ley REP o el consumo sustentable, nunca se ha hecho un estudio que haga un cruce entre lo que decimos conocer y lo que realmente podemos aplicar. Ese fue el objetivo de la encuesta, y ahora Fernando nos va a presentar cuál fue la metodología detrás de este estudio, y también vamos a conversar sobre los resultados, cuáles son las oportunidades y los desafíos que nos deja esta encuesta ciudadana. Nosotros comenzamos con un estudio de tipo cuantitativo para poder abarcar mayor cantidad de personas, de una muestra no aleatoria, ya que las respuestas son voluntarias, y es un análisis descriptivo porque, como les comentaba, este es un estudio súper pionero. Nosotros estamos acostumbrados a preguntar si las personas saben o no saben, pero en realidad no estamos acostumbrados a preguntar con respecto a qué saben. Y eso es un punto súper importante que este estudio lo toma y lo lleva a la práctica. La muestra tenía un mínimo de 382 encuestas para ser representativa a nivel nacional y tener un 5% de margen de error. Y ahí, gracias al apoyo de Conadecu, fue esencial y logramos generar 583 encuestas, o sea, el 52% por sobre la meta que teníamos. Así que la encuesta es realmente representativa. Las principales zonas de cobertura de la encuesta son Santiago y la región de la quinta región, y luego existe una proporción de las diferentes regiones. En el trabajo de campo, la encuesta fue ejecutada de forma online entre el 20 de septiembre y el 18 de octubre del 2022, y como les comentaba, fueron 583 las personas que se unieron a la respuesta. Los datos fueron ponderados por género, por pertenecer o no a una agrupación social y con respecto a la edad. Ahora les voy a contar un poco más detalle de eso. Bueno, la caracterización de la muestra. Como les contaba, 583 respondieron válida la encuesta, es decir, completaron el final de las encuestas. Los resultados los dividimos nuevamente por género, por rango etario y por si pertenecía o no a algún tipo de organización social. En un momento habíamos pensado hacerlo solamente por una organización medioambiental, pero el marco teórico nos indicó que en realidad la organización social como tal entrega herramientas que permitiría a un consumidor o una consumidora con mayor nivel de información. Así que lo llevamos a una organización social en general. Cuando dividimos por rango etario, lo que hicimos fue dividirlo por generaciones. Cada generación tiene características sociales y culturales diferentes. Por ende, nos interesaba mucho saber la diferenciación que tenían con respecto al consumo sustentable en las diferentes generaciones. De esa forma, y algo que era esperable, las respuestas se concentraron en los millennials, la generación X, y luego, ya un poco de sorpresa, fue la participación de los baby boom, que en el fondo son desde el año 46 al 64, pero para nuestra gran satisfacción hubo una participación no menor, mucho mayor a la esperada, que no era ninguna, que es de la generación silenciosa, que por lo demás es quien tiene menor contacto con los temas de sustentabilidad actuales. Entonces eso nos llamó la atención, el interés de este grupo de personas por querer participar. En cuanto a la división de género, el 28% de quienes respondieron son hombres, el 71% son mujeres y un 1% se designó como otra categoría. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a los resultados generales. Luego Carola y Hernán van a profundizar un poquito más en cada aspecto. Eh, Sobre los conocimientos de las personas acerca de economía circular y ley REP, de estas son las conclusiones. Las personas dicen conocer más de lo que realmente saben de economía circular. Las personas no conocen la ley REP o su conocimiento es bajo, y eso a menos de un año de su implementación. Sobre los medios de información, en relación al consumo sustentable, perdón.
Las redes son el principal medio donde las personas se informan sobre consumo sustentable. Los hombres se informan menos que las mujeres y prefieren otros medios de información que ellas. Quienes pertenecen a una organización medioambiental prefieren contactar directamente a la empresa, informarse por medio de otras organizaciones, del Ministerio de Medio Ambiente o el municipio. 67% de las personas no han recibido información sobre la ley REP a menos de un año de su entrada en vigor. Las personas que menos saben de economía circular son las que menos información tienen sobre la ley REP. Y por último, hicimos algunas preguntas de opinión y en torno a principalmente el ecoetiquetado, donde se concluyó que las personas consideran relevante contar con ecoetiquetado sobre reciclabilidad y las personas opinan que las personas son las encargadas de hacerse cargo de los residuos de los productos que generan. Ahora Carola y Hernán van a comentar un poco más acerca de las oportunidades y desafíos que esto representa para las diferentes organizaciones sociales. El primer punto, lo presento yo el primer punto, y ahí por favor. vamos viendo. Sobre los conocimientos de las personas acerca de la economía circular, una de las primeras conclusiones fue que las personas dicen conocer de economía circular más de lo que realmente comprenden, comprobándose una de nuestras hipótesis. 84% de las personas dijo saber lo que significaba la economía circular, pero solo un 48%, es decir, menos de la mitad de las personas, realmente respondió bien al concepto de economía circular. Carola. Sí, en este contexto es súper importante lo que les mencionaba al inicio, este cruce de información. Acá este es parte del reporte que ustedes pueden descargar desde la página web desde Circular, donde están todas las infografías y también nuestro análisis y postura en torno a los diferentes resultados que arrojó esta encuesta. Ya, desde Circular, a nosotros nos preocupa muchísimo el contexto de que la gente diga que sabe, porque al creer que sabe, no necesariamente busca más información. Y entre lo que sabe y lo que realmente logra aplicar, existe esta gran diferencia que arroja los resultados entre un 84 y un 48%. Entonces, por lo tanto, creemos que es una oportunidad porque la gente está concientizada con el término, pero el desafío es lograr que las personas sean capaces de implementar estas estrategias de manera correcta. Eso desde nuestra organización, que el foco que tiene es cambiar los hábitos y fomentar la corresponsabilidad. Hernán, coméntanos qué te parece a ti este resultado entre lo que la gente dice y lo que realmente logra aplicar. Mira, un tema que la encuesta da a conocer es que las personas dicen conocer de economía circular, lo que creo que es un tremendo avance, que por lo menos haya escuchado que existe la economía circular. Pero sí, uno dice poco, pero la conocen realmente, y la verdad es que eso baja a menos del 50%, lo cual es preocupante. Lo cual, ¿qué quiere decir? De que aquí lo que se necesita es mayor información, mayor educación, informarlo a través no solamente de que esté en algún medio, sino que también en las escuelas y en todos los colegios, en los planes educacionales, debiera estar instaurado también el conocimiento de lo que es la economía circular y la importancia que tiene para el ecosistema, para el mundo, porque aquí estamos hablando de algo que es necesario para la humanidad. Y también lo que puede generar aplicar y tener conocimientos de economía circular, porque eso también ayuda al medio ambiente, ayuda a la sustentabilidad, ayuda a todo. Pero lo importante es que la gente ya lo escuchó, ya lo sabe. Ahora, que lo conozca, bueno, esa es una tarea de las autoridades, de las organizaciones, de poder llegar a la ciudadanía y a las personas para que conozcan qué es la economía circular y cómo la pueden aplicar en el día a día, en lo cotidiano, porque también hay que enseñarle. Es parte de la educación que hay que hacer en los próximos años para que esto sea de conocimiento mucho más, pueda no solamente conocerlo, sino también sepa cuáles son los objetivos y cuáles son las formas de aplicarlo en el día a día.
Súper importante, Hernán, lo que mencionas, porque recordemos que existe una hoja de ruta para Chile 2040, para un Chile circular, y ahí dentro sale un listado de acciones que todos los organismos tienen que trabajar para poder implementar y hacer esta transición hacia una economía circular. Entonces, como bien dices tú, Hernán, el que sea a nivel sistémico, desde la escolaridad hasta el sistema de consumo y producción, tienen que irse implementando estrategias de economía circular. Pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente. Las personas no conocen la ley REP o su conocimiento es insuficiente. 76% no sabe o tiene información insuficiente sobre la ley REP. Acá es importante decir que sobre la mitad, en el fondo el 51%, dice que no la conoce ni ha tenido información, y el 25% dice que la conoce, es decir, ha escuchado alguna vez hablar de ella, pero sin embargo le falta información, y un 5% conoce la ley en profundidad. Carol. Dale. Esto como asociación de consumidores, me imagino tanto a Hernán como a Circular, es decir, con ADECO y Circular, nos preocupa muchísimo porque esto sí afecta los derechos y deberes de los consumidores, considerando que a un año de la implementación, recuerden que en septiembre del 2023 empiezan a funcionar los sistemas de gestión y por lo tanto se implementa la ley REP, de responsabilidad extendida al productor, que a menos de un año existe un 76% de la ciudadanía que desconoce o conoce muy poco lo que significa la ley REP, implica que no vamos a poder trabajar o ser parte de la corresponsabilidad que nos tiene que afectar o hacernos cargo como consumidores y consumidoras para poder participar de esta cadena que va a implicar la ley REP. ¿Qué significa esto? Que no se nos está entregando la información, no vamos a poder ser consumidores responsables, y esto significa de que desde todos los ámbitos, las empresas que son las responsables, tanto como el Ministerio de Medio Ambiente, que es la entidad pública que tiene que hacer la bajada, no cumplen, no están llegando, no están bajando la información y no es suficiente para que la ciudadanía se vea, ni siquiera conozca, ¿ya? Y esto es súper importante, no existe conocimiento, es decir, ni siquiera la ha escuchado. Este resultado está muy en paralelo con otro estudio que se hizo a las empresas desde Resimple, que también arrojó un resultado similar. Es decir, que las empresas que son las responsables de implementar la REP no saben, y la ciudadanía que tiene que asumir la corresponsabilidad del consumo circular tampoco conoce, ¿ya? Y eso nos pone en un resultado súper alarmante, porque significa que el desafío es que en menos de un año el mercado completo va a tener que conocer una ley y cómo aplicarla, ¿ya? En ese contexto, Hernán, ustedes que trabajan y son conocidos en el tema de la defensoría de los derechos de consumidores y consumidoras, ¿cuál es tu postura con respecto a esta desinformación que existe en el mercado? Yo creo que esto no es de extrañar. Que el Estado no cumpla es como lo habitual, porque no cumple ni con hacer cumplir la ley y tampoco cumple con informar y educar. O sea, es parte de lo habitual que conocemos de las funciones del Estado. Que el Estado hace las cosas a media, muchas veces la burocracia nos deja que nada avance, que es parte digamos, de los males que tiene nuestro país. Y en este caso en particular, la primera responsabilidad es de las autoridades, en que la ciudadanía tenga conocimiento de esta ley, cómo se aplica, cómo lo afecta a él y cómo afecta a las empresas. Pero tampoco se ven acciones de fiscalización, principalmente a los mayores generadores, ¿ah?, de externalidades que tienen por productos que venden las empresas y que estarían obligados hoy día a tener una conducta más responsable, de tener que hacer todo un proceso una vez que están deshechos los productos o lo que han vendido, tener que tomar las medidas necesarias para poder hacer que esto no esté dañando al medio ambiente, no esté dañando la salud de las personas, no estén, digamos, acopiados indiscriminadamente en lugares que no tienen las condiciones para poder tenerlo, que a veces son peligros
peligros para la propia ciudadanía, porque pueden provocar accidentes, pueden provocar incluso muertes, y en consecuencia aquí es la autoridad la que tiene la primera función, pero tampoco le da muchas herramientas a la sociedad civil para que la sociedad civil sea, en este caso, o aporte con fiscalización ciudadana. No nos da muchas herramientas tampoco. Por lo tanto, aquí la principal responsabilidad es de los organismos del Estado, no, de difundir, fiscalizar y dar a conocer cuáles son las herramientas que otorga esta ley y cómo se aplica y cómo la ciudadanía puede colaborar en ayudar a la fiscalización y también colaborar en lo que ella misma produce para que no quede en una situación de irregularidad de lo que está haciendo cada ciudadano en sí mismo. Por lo tanto, aquí yo creo que principalmente tenemos una ¿Se corta? de la ley, las legislaciones que se están aprobando. Sí, Hernán, sí, con respecto a lo que tú dices, es súper importante porque para que la ley REP tenga éxito, la ciudadanía va a tener que participar activamente, porque va a tener que asumir el hacerse cargo de los residuos y no tiene esa información. Y con respecto a cómo la sociedad civil y las organizaciones civiles son tan importantes en esto, el siguiente punto que nos va a decir Fernando está súper en esa línea. Fernando. Sobre los medios de información en relación al consumo sustentable, dame un segundo. El 67% de las personas encuestadas no ha recibido información de la ley REP a menos de un año de su entrada en vigor. 67% no ha recibido, 18% sí recibió y el 13% no recuerda. Lo cual, si sumamos una con otra, es decir, no ha recibido, con el no recuerdo suma una excesiva mayoría con respecto a quienes sí recuerdan haber recibido información. Sí, un poco en la misma línea. La gente no ha recibido información, o sea, no solamente desconoce qué significa la ley REP, sino que reconoce que no le llega información por ninguna parte, y eso significa que los canales de información que está utilizando en este minuto el Estado no son suficientes, porque esto además no solo se repite con la sociedad civil, recordemos que esta encuesta es desde la ciudadanía, pero la encuesta que se realizó a nivel privado también indica lo mismo. Como dice Hernán, la bajada que se está haciendo en la información es insuficiente, no está sirviendo, no se llega y por lo tanto es súper difícil ya que la ciudadanía logremos, y de hecho todos los actores de la cadena, logremos tener un rol, el rol que nos corresponde, porque al ni siquiera conocer la ley REP, difícilmente vamos a saber cuál es el rol que nos toca asumir, ¿ya? Desde la sociedad civil nos preocupa muchísimo esto, ya que la información no solamente afecta a los derechos y los deberes de los consumidores, tal como dice en la diapositiva, sino que también nos impide actuar de una manera corresponsable, ¿ya? Y eso es súper complejo porque vamos a tener que hacer un cambio de hábito del que no tenemos información, ¿ya? Y recordemos que esto falta menos de un año para que se implemente. Entonces es imposible que si no se ponen como las pilas o se actúa de manera rápida y responsable, no vamos a llegar, ¿ya? Y esto nos va a afectar a todas las personas porque, como dice Hernán, es inminente la necesidad de hacernos cargo de nuestros residuos porque impactan a nivel social, ambiental, en nuestra salud y en los ecosistemas. ¿Ya? Hernán, con respecto a esto, bueno, sigue siendo alarmante. Sí, yo creo que esto es realmente que el 67% diga que no, información, algunos no recuerdan, quiere decir que esto está en el completo desconocimiento de la ciudadanía. Los ciudadanos, que vamos a tener responsabilidades también, no conocemos cuáles son las responsabilidades que tenemos que cumplir y un Estado que no nos informa. Entonces, yo creo que esto es alarmante, a las autoridades hay que ponerles en conocimiento de esto y no sé qué podemos hacer desde la ciudadanía si no se nos dan herramientas para poder nosotros difundir. Yo creo que nosotros podemos hacer, pero al final las responsabilidades mayores las tiene la autoridad. Si las autoridades son las que tienen la obligación de informar cómo se cumple la ley.
Y es que eso es importante que nosotros, después de esta encuesta, de este estudio, podamos hacer presente a la autoridad la urgencia que se necesita para que haya campañas de información, porque aquí necesitamos campañas de información para saber cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos y los deberes que vamos a tener con respecto a esta ley. Porque aquí vamos a tener que cumplir y vamos a tener que cumplir todo. Las empresas por un lado, pero también los ciudadanos por otro lado vamos a tener que cumplir, pero también nosotros jugamos un rol activo. Y el rol activo de las organizaciones de la sociedad civil es importante porque hacen una labor de fiscalización ciudadana para que se cumpla con la ley, especialmente en los mayores generadores de residuos, por ejemplo, que tienen que ser tratados. Por lo tanto, ahí es donde tenemos. O cuando hay acopios irregulares, que hemos visto no hace mucho, acopio de uno de los elementos que se desechan y que muchas veces se pueden recuperar. Hay una... Hay funciona y acopiar. Y eso produce peligro para las personas, muchas veces, o para el medio ambiente. En ese contexto, en la misma desinformación que existe, Fernando, ahí, parece que Hernán se quedó pegado. Sí. Sí, ahí. Sí, bueno, Fernando. como decía Carola, el 67% de las personas encuestadas no ha recibido información de la ley REP a menos de un año de la entrada en vigor. Esto es un poco reforzar lo que estábamos considerando recién, pero además es importante decir que quienes tienen un alto conocimiento de la ley REP indica que tienen un mayor nivel de reciclabilidad que quienes no tienen ese conocimiento. Es decir, conocer la ley REP es un elemento esencial en la transformación del comportamiento de las personas. Y en ese sentido, también hablando de los medios de información que tienen, se muestra como muy relevante en la participación de las redes sociales en la forma en que se están informando los consumidores y consumidoras en torno al consumo sustentable. Carol. Sí, en este contexto, súper importante lo que estaba mencionando y como habíamos hablado antes con Hernán, que quienes pertenecen a una organización de la sociedad civil prefieren contactar directamente a la empresa, ya, o sea, tomamos acción directa e informarse por el medio de otras organizaciones y llegar directamente al Ministerio de Medio Ambiente o al municipio, ¿ya? Porque esto implica también que las organizaciones civiles tomamos acciones directas para poder bajar esta información y en vez de tenemos la autoridad o también el permiso de saltarnos estos recursos administrativos de pronto que la sociedad civil no tiene cómo llegar al Ministerio de Medio Ambiente o no tiene cómo llegar a los municipios locales o a las organizaciones locales. Esto permite que tengamos una información más directa, ¿ya? En ese contexto, nosotros desde Circular hemos levantado distintas y hemos participado, al igual que con ADECUS y otras organizaciones civiles, en la construcción de políticas públicas, ¿ya? Y eso es súper importante porque efectivamente los resultados que arroja esta encuesta dice también que somos las personas, las organizaciones civiles, quienes podemos hacer la bajada ya de la información de las políticas públicas a la sociedad civil. El punto es que no tenemos recursos, ¿ya? Y ahí volvemos al tema de no tenemos alcance y no podemos tener, o sea, al no tener recursos tenemos un menor alcance. Por lo tanto, es fundamental que exista un trabajo colaborativo con la sociedad civil, porque somos quienes estamos trabajando directamente con las personas, trabajar también con quiénes son los otros actores, el Ministerio de Medio Ambiente y también las empresas, para que efectivamente exista un cambio sistémico y podamos hacer una bajada de manera transversal. El desafío es generar fondos para que efectivamente las organizaciones de la sociedad civil podamos ampliar este alcance. Hernán, coméntame tú, que estamos en la misma línea, ¿no? Bueno, siempre es necesario los recursos para poder hacer este trabajo. Las organizaciones de la sociedad civil normalmente son precarias. La precariedad es lo que adolecen las organizaciones de la sociedad civil y en consecuencia poder realizar un trabajo
permanente en el tiempo, que sea, que tenga alcance, ojalá nacional, se necesitan recursos. Por muchos esfuerzos que hacen las organizaciones de la sociedad civil, si el Estado no destina recursos para poder hacer esta gestión por parte de las organizaciones, es difícil poderlo hacerla con el puro corazón. Si a veces las organizaciones intentan, tratan de llegar a tener alcances, pero lo que falla siempre son los recursos. Y en este sentido, yo creo que el Estado tiene que preocuparse, debieran generar algún fondo, así como hay otros tipos de fondos, pero un fondo específico para este tipo de actividad, tanto educativa, fiscalizadora, informativa, para llegar a tener alcance y poder sensibilizar a la mayor cantidad de la población del conocimiento de esta ley, de lo que es economía circular, de lo que tiene que interesarle, porque esto es parte del futuro del mundo, ¿no? Y eso es relevante. Esto es cuidar tu tierra, cuidar tu mundo, tu entorno, estás cuidándolo. Y por lo tanto, esto es necesario que el Estado se preocupe de esto. No, y creo que aquí uno tiene que ser, el Estado tiene que pensar en que las organizaciones de la sociedad civil no son competencias, sino que son colaboradores. Nosotros colaboramos en la función del Estado. Muchas veces el Estado no tiene los alcances que tiene una organización de la sociedad civil. Probablemente le falta llegar a los territorios, donde muchas veces las organizaciones de la sociedad civil es la que llegan a los territorios con mayor facilidad, porque tienen sus propias redes en las regiones, en las comunas o en las comunidades locales. Todo esto es importante, pero para eso necesitamos de que el Estado se sensibilice y diga: yo no lo puedo hacer todo, necesito ayuda. Y la ayuda está en las organizaciones de la sociedad civil. En ese contexto, Hernán, los últimos dos resultados que nos quedan pendientes es como una herramienta que nos permite también a la sociedad civil poder informarnos, ya con respecto al tema del ecoetiquetado. Es súper importante en un trabajo que hemos desarrollado como sociedad civil, como representantes de la sociedad civil, en el sello Elijo Reciclar, que es actualmente el único ecoetiquetado que efectivamente traspasa la información sobre reciclabilidad. Hemos hecho un trabajo ya durante varios años representando a la sociedad civil, y como vemos en los resultados de la encuesta, indican que efectivamente las personas consideran relevante contar con ecoetiquetado sobre reciclabilidad en un 95%, un 92% si debe separar los componentes o no, y un 89% indicar de qué está fabricado. O sea, la gente requiere información, ya lo que estábamos hablando durante todo este webinar, a la sociedad civil le falta información y la quiere para efectivamente hacerse cargo y asumir esta corresponsabilidad. Dentro de los desafíos que nos quedan, está el que las personas entendamos cuáles son todos los labores de todos los actores de la cadena, y con respecto a las personas opinan que las empresas son las encargadas de hacerse cargo de los residuos que se producen, que se generan. Demuestra que efectivamente entienden de que la ley REP, responsabilidad extendida al productor, le afecta directamente a las empresas. El punto es que no entiende cuál es la labor en donde deberían empezar a trabajar. Como les decía, para las personas es súper relevante contar con una ecoetiqueta sobre reciclabilidad. Recordemos que la ley REP parte en el 2023, en septiembre, con envases y embalajes, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante poder comprender la reciclabilidad de los envases para poder sumarnos a esta cadena de consumo circular y hacernos corresponsables efectivamente de los residuos que vayamos generando post-consumo. Recordemos que la ley REP tiene tanto post-consumo domiciliario como post-consumo industrial. Lo que nos corresponde como ciudadanía es nuestro post-consumo domiciliario, ¿ya? Y para poder hacernos cargo de estos envases necesitamos mayor información. Los resultados que arrojan que el 95% de las personas quiere saber si efectivamente es reciclable o no, o una parte del producto o todo el producto. El 92% si debe separar
partes o componentes. Recordemos que muchos envases tienen distintos materiales, por lo tanto es necesaria esa información y la ciudadanía la considera relevante. Un 89% indicar de qué está fabricado, de qué tipo de material, ¿ya? Como les mencionábamos en la sesión anterior, nosotros desde Circular llevamos varios años trabajando en parte del APL, que si bien lo lidera SOFOFA, Circular ha estado representando a la sociedad civil para proteger los derechos y los deberes de la ciudadanía en torno al sello Elijo Reciclar, que es la primera ecoetiqueta que muestra y evidencia la reciclabilidad real de los productos en Chile. Eso significa la ruta consolidada de reciclaje en Chile. No que un material simplemente se pueda reciclar en Japón o en China, sino acá con las condiciones que existen en el mercado local. ¿Cuáles son las oportunidades que nos arrojan estos resultados de que la ciudadanía efectivamente valora una ecoetiqueta? Es seguir potenciando otras ecoetiquetas. El desafío es establecer criterios claros para que efectivamente estas ecoetiquetas cumplan la información que requiere la ciudadanía, pero también que permita hacer que el consumo circular sea más fácil, ¿ya? Recordemos que ahora este es un sello voluntario del Elijo Reciclar y para el próximo año la ley REP va a tener que implementar efectivamente una ecoetiqueta de reciclabilidad que va a tener que tener otros criterios que se están trabajando actualmente. Existe un comité operativo ampliado del que también somos parte representando a la sociedad civil para poder definir qué información va a tener esta ecoetiqueta, quién la va a validar y cómo efectivamente va a facilitar la gestión a la ciudadanía. Hernán, ¿qué te parece el que la gente efectivamente valore el ecoetiquetado? ¿Cuáles serían los desafíos? ¿Qué crees tú que falta? Mira, yo encuentro súper importante que la gente valore el ecoetiquetado. Creo que nos falta tomar muchas medidas respecto a cómo se tomó del etiquetado de alimentos, que sea más visible para las personas y más fácil de entender. O sea, que quede claro de que si este tiene un sello, no es reciclable o es reciclable. Colocarlo visible en todos los productos y en todos los envases, de tal manera de que cuánto es la reciclabilidad que puede tener ese producto. Lo segundo, lo que yo creo que a nivel industrial, a nivel de productores, yo creo que es una discusión que está pendiente, porque más allá de la ley, el etiquetado tiene que ser visible y fácil de entender para la mayoría de las personas. Pero donde yo creo que tenemos el mayor desafío es en los consumidores, en los hogares. Y ahí yo creo que tenemos un problema muy de fondo porque hay legislación en algunos aspectos sobre elementos que son contaminantes y hasta el día de hoy la gente no se entera, sino que se entera así por casualidad. Me refiero a un producto que es altamente contaminante y que produjo muerte, hasta el día de hoy hay gente que está enferma, que es el asbesto. Chile está inundado de productos que contienen asbesto y que están ahí. Probablemente son inocuos mientras yo no los mueva. Pero la gente hoy día los bota en los vertederos y los bota cuando los saca. Y es porque no tiene conciencia de la peligrosidad que tienen estos productos muchas veces y que no se ha enseñado a pesar de que hay una ley ya más de 20 o 30 años y la gente no tiene conciencia. Entonces, para estos nuevos desafíos, no podemos esperar 20 o 30 años para que la gente tenga conocimiento que lo que está haciendo es perjudicial, no solamente para la salud, para el medio ambiente, para sus vecinos, para su entorno. Entonces, yo creo que hay desafíos mayores hoy día en las responsabilidades y en la educación de la ciudadanía. Yo, por experiencia propia, lo he visto. Nosotros todavía estamos en la bolsa negra de la basura. Todavía no educamos a nuestra población
cómo se tiene que separar la basura. Cuando uno va a países más desarrollados, se da cuenta de que el camión de la basura pasa y retira el color de un tipo de bolsa un día y después retira el otro, para no juntar la basura. No basta con separarla en colores, sino que el camión recolector recolecta la orgánica, la que no es orgánica, y lo que son elementos como el vidrio u otros, o latas, los tiene aparte. Y cada bolsa tiene su objetivo. Bueno, en eso nosotros no hemos avanzado en Chile. Ahí es donde tenemos que apuntar. Y ahí educación para la población. Es educar. Es poder introducir cambios que van de fondo, porque ahí hay una parte, no solamente de la responsabilidad del productor, sino que también de los consumidores. Nosotros, mira, yo soy de una comuna que es la mayor productora de basura de Chile. Son miles y miles de toneladas diarias. Se calcula que nosotros generamos más o menos 1,5 kilos, por ahí debemos estar a lo mejor 2 kilos diarios de basura, cada persona. Altísimo. Entonces es altísimo. Nosotros somos generadores también de no solo de basura, sino de elementos contaminantes que contaminan el medio ambiente. Pero además, con el ecoetiquetado, yo creo que podríamos lograr un objetivo mayor, lograr que nosotros como ciudadanos, el compromiso de la responsabilidad de las empresas y también el conocimiento de los ciudadanos para poder distinguir qué producto tiene el sello de que es contaminante, no es reciclable. Eso tenemos que poderlo distinguir para Sí. poder después nosotros comprar productos que tengan estos elementos para poder decir, no compro productos que no sean reciclables, tengo que comprar productos, a lo mejor me van a costar un poco más, un poco menos, no sé, pero creo que la experiencia que tuvimos en el etiquetado de alimentos es traspasable para acá. Es traspasable. Lo que tú estás mencionando, Hernán, es una discusión que se ha dado harto en el Comité Operativo Ampliado del Ecoetiquetado, ya porque actualmente el sello Elijo Reciclar incide en la decisión de compra, es frontal y nos permite saber que si tiene ese sello es reciclable. Súper sencillo, ese sello en el frente te indica que efectivamente el producto va a ser, el envase va a ser reciclable en Chile. Ya, por lo tanto, efectivamente te facilita la decisión de compra, que es lo que tú estás diciendo. Lamentablemente, dentro del Comité Operativo Ampliado, las conversaciones dicen de que se va a sacar ese sello. Ha habido varias conversaciones de cómo compite o no efectivamente con el sello de alimento. Es una discusión que se sigue dando dentro del Comité Operativo Ampliado de Ecoetiquetado. A lo más que hemos llegado es que efectivamente se informe atrás, ya donde está la información en este minuto sale el número del tipo de plástico, si se puede, o sale el Tidyman, que este señor botándolo al basurero el envase, que salga efectivamente si se puede o no se puede reciclar, que sea súper sencillo, como bien dices tú, ¿se puede o no? Listo, ¿tengo que separarlo o no? Porque efectivamente es muy complejo. Entonces, tenemos que pasar de una ciudadanía que, como bien dices tú, mete toda la bolsa de basura a una ciudadanía que va a tener que separar los residuos. ¿Ya? Entonces, obviamente tiene que ser lo más sencillo posible y algo que vamos a tener que cambiar como ciudadanía es que tenemos que entender que es corresponsabilidad. Las empresas van a tener que pagar el sistema para que se recicle, pero como ciudadanía vamos a tener la responsabilidad de separar y entregar esos residuos de la mejor forma para que no sean basura y efectivamente sí se puedan reciclar. Pero eso implica un cambio cultural tremendo. Tremendo. Y otra cosa que también hemos levantado desde Circular en distintas mesas técnicas público-privada, es que va a existir una inequidad territorial, ¿ya? Lo más probable es que todas las personas que estamos acá conectadas somos de distintas comunas y no en todas las comunas existen las mismas capacidades técnicas para reciclar. En algunas comunas se reciclan casi todos los materiales y en otras ni siquiera hay una jaula para PET, ¿ya?
Eso debería ir cambiando con los sistemas de gestión, pero no va a pasar hasta 5 años. Entonces, va a ser súper complejo y es un desafío que las empresas, el Estado y como sociedad civil vamos a tener que enfrentar. Porque como se han demorado tanto en hacer esta bajada, ya vemos los resultados de la encuesta, la gente no tiene información, desconoce, no sabe cuál es su rol y en menos de un año vamos a tener que hacer esta transición. Entonces, se viene súper complejo. Con respecto al último punto que nos faltaba por abordar, que no lo puedo compartir porque no sé, mi pantalla no quiere, pero se los leo, habla sobre que las personas opinan que las empresas son las encargadas de hacerse cargo de los residuos de los productos que generan. En esta línea está súper bien porque finalmente la REP se llama responsabilidad extendida al productor porque traspasa la responsabilidad a las empresas con respecto a la cantidad de residuos que se generan, ¿ya? El punto es que dice acá que el 55% dice que las empresas deberían hacerse cargo de los residuos, 29% opina que los consumidores y consumidoras debiesen hacerse cargo y un 16% que el Estado central o los municipios deberían hacerse cargo. En ese contexto, el 55% de las personas opina que son las empresas que debieran hacerse cargo. El punto es que traspasan esta responsabilidad de las empresas y desconocen, que es lo que estábamos conversando antes, cuál es su rol, qué me toca hacer a mí. ¿Ya? O sea, entienden que efectivamente la empresa está vinculada y tiene que hacerse responsable de sus residuos, pero ¿qué parte me corresponde a mí? ¿Qué parte le corresponde al municipio? ¿Qué es lo que va a tener que hacer este sistema de gestión? Se desconocen cuáles son los actores que van a participar en esta cadena y eso hace súper complejo que entendamos cada uno de los actores, porque esto, insisto, estos resultados no solamente parten de una encuesta ciudadana, la encuesta que se hizo a nivel privado también desconoce la información. Ya eso implica de que tenemos súper claro que las empresas se tienen que hacer cargo de los residuos, pero no conocemos qué parte nos corresponde a nosotras como ciudadanía, a los municipios, qué les cobramos, cómo vamos a hacer esta transición si desconocemos la información. Entonces, ¿cómo crees tú que desde la sociedad civil podríamos hacer, a colaborar en esto, que sea efectivamente un desafío? Y por otro lado, las empresas, ¿qué les tendríamos que exigir a las empresas para que puedan también hacer esta bajada de información y de educación? Y por cierto, al Ministerio de Medio Ambiente, que claramente sus webinars no están surgiendo, no están haciendo una bajada, hay que buscar nuevos canales de información porque no se está llegando ni a la sociedad civil ni siquiera a las empresas que son las responsables. Hernán, ¿cómo se nos viene el panorama para el próximo año, en menos de un año, tratar de cambiar esto? La verdad que en el escenario que tenemos hoy día y lo que nos fija la ley, eh, los consumidores, en este caso los ciudadanos, somos los que estamos más digamos, en una situación de debilidad. Porque la verdad es que si la empresa no asume su responsabilidad, la va a tener que asumir el Estado. Tal cual. Y cuando el Estado asume una responsabilidad, necesita recursos y lo vamos a tener que pagar todos los ciudadanos, vamos a tener que pagar por los otros. Ese es el problema, un tema al final se transforma en un problema económico, porque el municipio, con toda la voluntad que tenga, tiene un gasto tremendo en cuanto a la gestión de los residuos, domiciliarios principalmente. No se puede hacer cargo de los residuos industriales. No, no, no. Eso es parte de los industriales. Sí. Hay residuos en que ya quedó claro en que los que tienen que hacer la gestión de los residuos, el tratamiento de esos residuos, son quienes producen esos productos. En el caso de los neumáticos, las baterías, eso ya lo tenemos claro. Sí. Aunque no sé si la fiscalización funciona o no funciona, parece que no funciona para nada, pero no importa. Hay ya quien está claramente establecido. El problema viene en que todo lo que generen estas empresas y que después tenga que ver, lo adquiere el consumidor,
se quiebra la cadena en la responsabilidad con el productor. Y por lo tanto, después queda solamente una forma, que el municipio se haga cargo o le cobre el derecho de retirar esos residuos a los consumidores, a los ciudadanos, a los vecinos, cosa que ocurre hoy día. Eso es lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, creo que el tratamiento de esto tampoco es de primer mundo, sino que todavía estamos en la era de las cavernas en el tratamiento de los residuos. Ahí estamos atrasados años luz todavía. Y por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es que aquí tengamos una evolución para poder avanzar a tratamiento de residuos con mayor tecnología, menos contaminante, y no podemos estar contaminando quebradas enteras con vertederos, ahora, bueno, ahora rellenos sanitarios, pero que no dejan de ser similar a los antiguos vertederos. Sí, lo que, o sea, Eso es la verdad. pensemos en los Porque el que tiene un incendios. vertedero tiene una zona de sacrificio. Ese es el punto. Entonces, claramente tenemos que avanzar para poder resolver estos nudos que tenemos, en que tenemos una legislación que queremos avanzar, pero tiene que ser el conjunto de esto, no es solamente uno, es mucho más allá. No podemos seguir, por ejemplo, que en el tratamiento de los residuos, yo lo digo, Carola, un poco con conocimiento, ¿eh? Cuando tú sacas residuos contaminantes, lo único que tienes que hacer, tienes que confinar el residuo, pero llega a un vertedero. Quedó ahí, pues. Y quedó por 100 años, 1000 años. ¿Cuántos más quedó ahí el este? No sabemos qué puede pasar en el futuro. El peligro sigue existiendo, porque por más que quede confinado, pueden suceder catástrofes. Y puede suceder que la contaminación igual está. Sí, en Por ese lo tanto, contexto, yo creo que aquí tenemos que avanzar para clarificar los roles de cada cual y las obligaciones de cada cual, porque si no, no vamos a avanzar. Vamos a estar en una situación donde tenemos una ley y la vamos a aplicar a medias, ¿no? hasta en la medida de lo posible, como decían algunos. Nada más. sí, en ese contexto, como bien dices tú, Hernán, efectivamente se transforman en zonas de sacrificio. Hemos visto los incendios que han ocurrido, que se queman porque efectivamente existen vertederos ilegales. Lo que busca la ley REP es efectivamente hacerse cargo de los envases reciclables. Y recordemos, por favor, que la ley REP no es reciclar. El principal objetivo que tiene la REP es reducir la cantidad de residuos que se generan. ¿Ya? Por lo tanto, las empresas deberían ofrecernos distintas alternativas para que no se generen más residuos, independiente de que se vayan a reciclar. La base es que ese envase se pueda reciclar, pero además deberíamos tener otras alternativas de consumo, como por ejemplo el comprar a granel, el comprar con refill, que efectivamente se pueda ver un rellenado de los productos, cosa de que tú puedas utilizar el mismo envase la mayor cantidad de veces posible, que existan productos concentrados para que los envases sean más pequeños, ya se gaste menos agua también o menos recursos en esto, o que los envases sean retornables, ya. Hemos visto como algunas empresas han hecho campañas de muy sensibilizadas con el medio ambiente que promueven la retornabilidad. En realidad eso es lo que les obliga la ley. ¿Ya? No están haciendo una acción filantrópica, sino lo que están haciendo es lo que obliga la ley. La ley, tanto la ley de plásticos de un solo uso como la ley de REP, lo que hace es que las empresas tengan que efectivamente, en el caso de los envases de bebida, que ofrecer la retornabilidad, porque tenemos que disminuir la cantidad de residuos que se ponen en el mercado. Por lo tanto, como bien dices tú, las responsabilidades de todos los actores es súper relevante que entendamos cómo van a funcionar. Si no, vamos a tener una ley REP que ya a menos de un año la gente la desconoce, las organizaciones no las conocen, las empresas no las conocen, o sea, claramente la bajada de la información no está llegando. Tenemos un año para que esto empiece a funcionar, va a ser paulatino, pero no podemos esperar a 5 años a que esto esté funcionando de manera correcta porque no vamos a llegar, no alcanzamos.
Como tú dices, los rellenos sanitarios están colapsados, no sabemos qué pasa ahí. Hay ciudades en las cuales ya los rellenos los están cerrando, por lo tanto están teniendo que ir a otras ciudades, ya que quedan a 40, 60 más kilómetros, por lo tanto la contaminación que significa llevar los residuos de un lado al otro es altísima, por lo tanto lo que hay que hacer es prevenir su generación, y ahí debería estar el foco. Creo que la responsabilidad y los desafíos que nos tocan como sociedad civil son tremendos, porque estamos viendo que tanto las empresas como el Estado no están haciendo su pega. Se nos viene duro con los pocos recursos que tenemos. Quisieras abrir el micrófono y ver si alguien tiene alguna pregunta para poder conversar y ampliar la conversación aquí con Hernán y con las personas que están. Agradecemos que nos hayan seguido hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Veo que acá hay un comentario que dice: Patti, exactamente, ni hablar en regiones, la brecha del acceso a los puntos de reciclaje es tremenda. Lo que significa la ley REP, recordemos que tenemos 5 años ya para que esto empiece a funcionar más allá de las comunas que tienen más de 160.000 habitantes. La ley es exponencial, parte con una meta que es bastante baja en algunos recursos, o sea, en algunos residuos, en algunos materiales, y después esto crece exponencialmente para que tengan que ir aumentando su recolección, pero como hemos visto, la información, el conocimiento, las capacidades técnicas no están dando abasto, y es difícil pensar que en 5 años vamos a tener esto funcionando de la manera que corresponde. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacernos? Por favor, a ver. Si no, para ir cerrando, que ya nos pasamos de una sesión a la otra. No veo ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Hernán, vamos cerrando entonces. Bueno, oye, yo agradecerte y agradecerle a Circular la invitación para participar en esta encuesta y poder colaborar. Creo que los resultados han sido bastante reveladores y creo que es importante que esta encuesta la conozcan las autoridades, porque esto hay que hacérselo llegar. Miren, siendo esta es una encuesta que va revelando que aquí falta mucho por avanzar y falta por cumplir, porque no basta solamente con dictar una ley, porque la ley en sí misma, si no hay interés en que se aplique, puede ser letra muerta. Y en consecuencia creo que este estudio es bastante importante para nosotros. Ha sido colaborar con siempre lo hacemos y hemos estado colaborando, por lo tanto ustedes saben de este tema. Nosotros nos especializamos en otro, pero la colaboración dentro de las organizaciones es vital para poder salir adelante, porque con eso podemos lograr objetivos mucho mayores. Así que yo, ¿qué más? Le agradezco por invitarnos y un gran trabajo. Agradecerte, Hernán, también a Conadecos y a todo tu equipo, porque efectivamente cuando pensamos en hacer esta encuesta necesitábamos llegar, y de hecho uno de los resultados que arroja este estudio es que las personas, la información se está dando en las mismas personas que ya están concientizadas, ¿ya? Por eso no se amplía la información. Las personas que ya saben sobre la IREP, que ya saben sobre economía circular, es a la misma que el Estado o las organizaciones se les está entregando la información. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos desde Circular hacer esta encuesta, trabajar con Conadecos era súper importante, porque el público, la comunidad de Circular es una comunidad concientizada, ya que le interesan los temas de sostenibilidad, que buscan información y que ya manejan, ya por lo tanto llegar al público y a la comunidad de Conadecos para nosotros era súper importante, porque ampliaba, ya es una sociedad, es una comunidad que está concientizada con sus derechos y deberes, pero que no necesariamente maneja información respecto al tema de sostenibilidad o economía circular. Así que en ese contexto agradecerte que hayan puesto toda su base de datos para que podamos llegar. Creo que
que, como bien dices, el trabajar las organizaciones de manera colaborativa es fundamental. La sustentabilidad, si no es colaborativa, no existe. Ya le hicimos llegar, el jefe de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente ya tiene estos resultados, por lo tanto ahora lo que tenemos que hacer es que no solamente los tenga, sino que se haga responsable también de todo lo que significa la falta de información que hay, y desde ahí, tanto de CONADECUS como desde Circular y otras organizaciones civiles, imagino que seguiremos trabajando para que de aquí a septiembre del próximo año la información que falta nos llegue. Creo que eso es fundamental. ¿Ya? Así que agradecer a todas las personas que están acá, agradecerle a Fernando que se hizo cargo como especialista para poder hacer esta bajada y llevar a cabo efectivamente esta información cruzada para poder saber qué es lo que decimos conocer y lo que efectivamente manejamos. Creo que eso es súper relevante porque pone en evidencia que no conocemos, no sabemos cómo aplicar lo que decimos conocer. ¿Ya? Entonces desde ahí, Fernando, un millón de gracias. Gracias también al equipo que estuvo detrás. Gracias a las personas que están ahí aportando y diciendo que se van a sumar y poder, efectivamente, muchas de las personas que están conectadas son personas que están constantemente difundiendo la información que hacemos llegar. Así que nada, aprovecho de cerrar, agradecer nuevamente a CONADECUS por toda la información. Recuerden que los resultados están en la página web, ahí pueden bajar todos los datos. Desde CONADECUS y Circular seguiremos trabajando en pro de los derechos y deberes de los y las consumidoras. Un millón de gracias, que tengan una buena tarde. Gracias, Hernán. Adiós. Chao, Fernando. Adiós a todos y todas. Chao, chicas, chicos, adiós. Un Chao, gusto. chao. Muchas gracias por seguirnos en la segunda etapa. Que estén bien, adiós. Chao.